Llegó el momento de mostrarte una prueba de juego a este Galaxy Z Flip 4. En este video voy a hacer una prueba de rendimiento, pero exclusivo para gamer. Es decir, los usuarios que son gaming aquí en el canal se van a dar banquete, ya que sometí este dispositivo a una dura prueba de juego. Recuerda que estamos delante del último procesador, estamos delante de la última GPU que hay en el mercado. Si tú quieres ver más detalle y quieres ver toda la potencia de este teléfono, también hice una reseña a profundidad. Allí te muestro todas las características y ese video te lo voy a dejar en la descripción. Aquí me voy a concentrar solo en videojuegos y lo hago de esta manera porque este es un canal que el teléfono es mío. Hay muchos canales tecnológicos con millones de suscriptores que la mayoría de veces Samsung patrocina el video o Samsung lo que hace es que le manda un demo y se lo deja por un día. Y esos youtubers solamente le da el tiempo muchas veces por hacer un solo video. En mi caso, por eso yo cuando traigo un producto aquí al canal, ustedes ven que yo hago una serie de videos, hago prueba de agua, hago rendimiento en las cámaras, hago experiencia de uso, porque el teléfono es mío y yo me quedo por un tiempo con el teléfono para probarlo bien, para sacarle el máximo rendimiento y venir aquí, sentarme aquí y poder mostrarle a ustedes con lujo de detalle todas las características de este teléfono. Así que si eres nuevo, quédate aquí en el canal porque no solo se lo voy a hacer a este Flip, se lo hago a la mayoría de teléfonos que yo traigo a este canal. Así que vamos con la prueba de juego. Bueno, gente, llegamos con la prueba de juego en este Z Flip 4. Estoy con Fortnite. Fíjate que es el teléfono original, obviamente. Y mira, si cerramos la pantalla y vamos allá, vamos a ver esta prueba de juego. Voy a subir el volumen a tope. Recuerda que estamos delante de un Snapdragon 8 generación 1, un Snapdragon 8 Plus generación 1 a 4 nanómetros, una GPU Adreno 730. Y es bueno que ustedes lo sepan para ver de qué está hecho este dispositivo. Volumen a tope. Wow, en este caso, ¿verdad? No vamos a tener ningún problema en cuanto a la división de la pantalla porque fíjate que se puede jugar muy bien, no afecta en nada en los controles. Yo también le hice esta misma prueba a su hermano mayor, al Z Fold 4, y la verdad es que los controles quedan justamente donde está la raya y ahí te cuento mi experiencia a nivel de videojuegos si te interesa también la Galaxy Z Fold 4. Así que vamos aquí, fíjate, estamos jugando con esta pantalla de 6.7 pulgadas. A pesar de que es una pantalla en Full HD, debo decirte que se ve bien. Sí, mira, el brillo está. Vamos a ver si puedo ponerle un poquito más de brillo para que ustedes vean que el brillo está casi en un 30%. Vamos a aumentar un poco más. Vamos a dejarlo ahí, casi a la mitad. Casi a la mitad, perdón. Y, uy, hice un lío aquí. No pasa nada, no pasa nada. Y me van a matar. Wow, mira cómo aumentó la calidad gráfica a pesar de que es una pantalla Full HD. Debo decirte que se ve muy bien y al ser una pantalla Full HD, pues esto hace de que, ¿verdad? ¿Cómo que se dice? El rendimiento en la batería sea, ¿verdad? Uy, me voy a meter aquí adentro en que me frían los tigres. A ver, ¿hay alguien por aquí? Escucho pasos. Ven, dame algo. Y se fue. No pasa nada, chicos. Esto es una prueba para que ustedes vean Fortnite, que se puede jugar de manera fluida, se puede jugar bien. Fíjate. ¿Qué te parece? Quiero que me dejes un comentario y me digas qué pasa si yo cierro la pantalla. Vamos a ver si la cierro. Si lo cerramos. Vamos a ver, fíjate que este es el Flip 4. Vamos a abrirlo de nuevo. A ver. Ups, espérate que yo lo tengo con la huella.
pues no pasa nada, el juego sigue ahí, se queda, ¿verdad? Se minimiza y puedes seguir justamente donde lo dejaste. Vamos a ver la fluidez. Recuerda que esto es una pantalla a 120 Hz, ¿verdad? Una pantalla súper fluida. Vamos allá. Y bueno, esta fue la primera prueba para que, ¿verdad?, esta prueba de juego no sea muy larga. Los chicos que son expertos en Fortnite, me imagino que le van a poder sacar el jugo a este videojuego. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Ahora voy a pasar a otro videojuego. Vamos allá. Bueno, vamos con la próxima prueba. Estamos con otro título de verdad que a mí en lo personal me gusta. Uy, limpiamos aquí de una vez. Wow, y me mataron. No pasa nada, vamos de nuevo. El enemigo está tomando alfa. Tenemos el B. Muerto. Muy bien. Muerto, lo maté de casualidad, chicos, no. No, volteate. Qué malo soy. No pasa nada. Hasta que lo maté. Hasta que lo maté. Vámonos. Muerto. 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 ¿Cómo lo maté? No puede ser. No, muerto también. Uy, qué dichoso. No. Vamos. Bueno, y ganamos. Esta fue la prueba en este otro título que a mí en lo personal me gusta, Call of Duty. Así que voy ahora con el próximo videojuego. Bueno, vamos con Alfa, mi gente. Vamos allá. Vámonos, derrape buenísimo. Vamos allá. Vamos. Bueno, la verdad es que wow, qué brutal. Qué brutal, chicos. Sonido, fluidez. Así que en videojuego creo que está todo dicho. Este teléfono me encanta. La batería trabaja muy bien, a pesar de que es una batería de 3700 miliamperios. Se porta perfectamente bien. Estuve jugando, empecé al 100% y estuve jugando aquí un rato y me bajó, fíjate, me quedó en 55%. Es lógico que cuando estamos en videojuego es obvio que la batería se gaste,
pero también si tienes un cargador de carga rápida, pues esto no va a ser problema porque lo cargas y punto. También en cuanto al, ¿verdad?, en qué tanto se calienta cuando estamos en videojuego, a mí me gusta siempre destacar esto de estos teléfonos, de qué tanto va, ¿verdad?, el tema de la temperatura acá, y este está en el rango de lo normal. Yo siempre digo en mis revisados que todos los teléfonos se calientan, la única diferencia es que uno se calientan más que otro y a veces se calientan tanto que tú piensas que se van a quemar. Este entra en el rango de que se calienta lo normal. Y esto es lo chulo de Android. Déjame si lo puedo bajar un poco más ahí. Esto es lo chulo de Android y lo que a mí me gusta de esta plataforma, que te da esta versatilidad. Estoy jugando Fortnite para, ¿verdad?, Android, y pude sincronizar este mando de Xbox, y fíjate cómo yo puedo jugar Fortnite sin problema. Está muy bien optimizado el mando, y si te compras este juego, pues, perdón, si te compras este teléfono, pues esta parte la vas a adorar, porque fíjate cómo tú puedes sincronizar un mando de Microsoft, de Xbox para ser exactos, y fíjate lo bien que tú puedes disfrutar de este juego de Fortnite. Y wow, esto te va a dar una ventaja increíble, porque no es lo mismo tú estar jugando, ¿verdad?, con la pantalla táctil, con la parte táctil del teléfono, a que tú estés jugando con un mando que lógicamente vas a tener mejor estabilidad y vas a poder, ¿verdad?, ser mejor en el sentido de que, déjame ver, déjame coger esta arma que no tengo, ahí está, lógicamente mucho mejor. Wow, y la verdad es que el cambio es brutal, y fíjate la fluidez, chicos, fíjate la fluidez, mira, responde muy bien, la latencia va súper bien. Uy, espérate que ya se está achicando el mapa, porque lo que he estado aquí mostrándole a ustedes la jugabilidad, y que ustedes puedan ver de que esta potencia de esta GPU Adreno 730 pues va muy bien, y creo que me va a matar. El mapa va demasiado rápido, pero nada, chicos, ustedes saben que esto es un video de prueba para que ustedes vean que este teléfono está bien y que se puede jugar de manera ¿verdad?, fluida Fortnite. Si bien es cierto que al principio, cuando tú inicias el juego, tarda un poco ¿verdad?, vamos a decir, tarda un poco en cargar. También me pasó igual que el Z Fold 4, que me dio algunos problemas en cuanto a cuando el juego iniciaba, y cuando también decidí subirle los gráficos. Pero me parece a mí que eso es, ¿verdad? Hay que esperar que la gente de Epic Games y Samsung pues manden actualizaciones y optimicen el juego. Ahí está, lo estoy jugando de manera estándar, a pesar de que este juego tiene, ¿verdad?, vamos a decir, a pesar de que este juego permite jugarse a 90 Hz. Yo ahí lo tengo de manera estándar, porque cuando intenté optimizar el juego y intenté ponerlo, vamos a decir, a 90 Hz, pues se crachaba, me daba un error, me sacaba, y la verdad es que no pude. Pero repito, no es por defender a Samsung, pero entiendo yo que esto es cuestión de optimización, y es cuestión de que la gente de Epic Games, pues vamos a decir, decidan arreglar esta situación ¿verdad?, de que decidan optimizar el juego para que se pueda jugar de manera fluida, tanto en el Z Flip 4 como en el Z Fold 4, que estuvimos haciendo pruebas en ambos teléfonos, y la verdad es que a mí en lo personal me ha gustado. Y esto de que tú tengas la última versión de Android también se agradece, porque vas a poder también disfrutar de estas bondades. Vas a poder también bajar Xbox Game Pass, y vas a poder, ¿verdad?, jugar tus juegos en la nube, que si tú tienes una suscripción en Xbox Game Pass, pues vas a poder disfrutar esa cartelera de juego que tiene Microsoft en la nube, y lo vas a poder jugar tanto en este Z Flip 4 como en el Z Fold 4, que yo he tenido la oportunidad de probar ambos teléfonos, y la verdad es que me va muy bien. Así que la prueba de Fortnite la voy a dejar aquí, y la mayoría de juegos pues
que vas a poder disfrutarlo con tu mando de Xbox, ya que este mando se sincroniza perfectamente bien con Android y todo va perfecto. Mira, si metemos un poquito de acción aquí, ¿verdad? Fíjate que todo va perfectamente bien, ¿verdad? Vamos arriba para que ustedes vean. Vamos a movernos un poco para que ustedes vean que esta pantalla tiene una fluidez muy bárbara, y los amantes de este juego, los gamers, la verdad es que van a agradecer que se puedan jugar la mayoría de juegos con este mando. Así que seguimos con la prueba de juego. Bueno, chicos, si llegamos a la parte final, si te gustó esta prueba de juego en este Z Flip 4, déjame un comentario. Déjame un comentario. Uy. Vamos, vamos. ¡Bum! Y me rifaron. La verdad es que yo soy muy malo en Fortnite. Siempre lo he dicho, porque no tengo tiempo de jugar. Cualquier usuario me puede liquidar. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete. Espero que te haya gustado esta prueba de juego. Hasta la próxima.